Bienvenidos a un programa más en Diálogos con Diego Rafael. Y como siempre, tenemos invitados especiales, yo diría extraordinarios, y el día de hoy nos acompaña no solamente el autor de un libro, sino un protagonista que va a hacer historia a lo largo de nuestra época republicana. Y muchas gracias, señor Merino, por acompañarnos. Muchas gracias por aceptar conversar con nosotros en exclusiva de su última publicación, El verdadero golpe, que todo el Perú lo debe estar leyendo en estos momentos. Diego Rafael, primero quiero agradecer la oportunidad de estar en tu programa Diálogos. Un saludo cariñoso y fraterno a todos los jóvenes que te escuchan en tu programa día a día, o los programas que tienes estructurados. Y creo que en la parte nuestra nos corresponde, como expresidente constitucional de la República, como congresista, representante de todos los peruanos, tener la oportunidad de poder conversar a través de tu programa con los jóvenes. Yo creo que es de suma importancia y de trascendencia, particularmente para el Perú. Claro que sí. Y bueno, para comenzar, de manera general, ¿cómo nace el verdadero golpe, no? Es decir, ¿usted qué tenía claro al momento de sentarse y empezar a escribir el libro? Bueno, primero que yo no he querido perturbar el gobierno de transición del señor Francisco Sagasti. Y decidí, el libro empecé a desarrollarlo después de los sucesos que ocurrieron en el mes de noviembre. Aproximadamente en la quincena de diciembre, en una reunión que sostuve con mi familia y con algunos amigos, tomé la decisión de escribir el libro. Porque creo que yo tenía la obligación de contar mi verdad a todos los peruanos. En el libro se toca al autor Michel Foucault. Nos habla del biopoder. ¿Y qué es el biopoder? El biopoder, pues, es una práctica que se usa en los estados modernos para subyugar a la población, ¿no? Y se practica de diferentes maneras. Una de las formas es la biotopolítica, que es la manipulación estatal y de los medios y de las masas, ¿no? Y lo otro es la anatomopolítica, lo cual es la manipulación individual, pues, de una persona, o en este caso de un peruano, que va a devenir ya en un antihéroe. Es decir, lo convierten frente a la sociedad como un mal, ¿no? Lo satanizan, se podría decir. Y en este caso, Manuel Merino es quizá un antihéroe por enfrentarse a esta corrupción sistematizada, por enfrentarse a Vizcarra, el héroe de los caviares, se podría decir, ¿no? Bueno, efectivamente yo primero quiero agradecer la presentación que hizo el doctor Antonio Bazán, que es quien hace, digamos, en su dialéctica de la presentación del libro, digamos, nos hace los supuestos de los hechos que el día de hoy estamos conversando, donde me pone como el antihéroe por las circunstancias de los hechos que ocurrieron en esa instancia entre la presentación de la primera vacancia y la segunda vacancia, y luego la vacancia en sí dada, que fue el día 9, al día 15 que me tocó renunciar el día domingo 16 en horas de la mañana. Y quiero ahí recoger, digamos, mi responsabilidad como peruano, que creo que es lo que yo he querido expresar en el libro, en el ámbito estrictamente de lo que la ciudadanía debe conocer y especialmente la juventud. ¿Y por qué le dedico a la juventud particularmente mi libro? Porque esos sucesos que ocurrieron entre el 9 y el 15 de noviembre con mayor, digamos, agresividad a través de las redes, se dio justamente con que muchos de ellos no conocían quién era Manuel Merino. Y se dio porque sistemáticamente ellos vinieron malogrando y deteriorando la imagen de Manuel Merino desde la instalación del Congreso como presidente del Congreso, desde haber sabido quién era Manuel Merino, cuál era su trabajo que había desarrollado como congresista en las dos oportunidades anteriores a esta tercera, y que eso dio como consecuencia que estructuraran ellos un plan que les funcionó. De principio, debo decir, les funcionó porque la manera como me atacaron a través de los medios de comunicación de señal abierta, señal cerrada, a través de las redes, por circunstancias que fueron no solo el origen de la presencia de Manuel Merino en este periodo de transición, sino de todo un sistema que se había venido implementando y que nosotros fuimos prácticamente los que quebramos esa acción, digamos, preparada, con mucha anticipación, y que fue lo que hemos puesto al descubierto en el libro, a través, digamos, de algunos pasajes que hemos contado, que configuran realmente la manera sistemática con que ellos se prepararon.
pero sí creo yo que la ciudadanía en general, que seguramente está leyendo el día de hoy el libro, puede entender y comprender cuáles fueron los motivos finales por los cuales nosotros tuvimos la decisión de poder renunciar al cargo que constitucionalmente me había correspondido como presidente del Congreso. No un cargo que fue usurpado, no un cargo de golpista, sino al contrario, el verdadero golpe lo expresamos en el libro, para que la población entienda y comprenda que el gobierno constitucional de Manuel Merino se conspiró contra él, y se conspiró porque era parte de poderle romper un sistema que ellos lo venían implementando durante años y que pudieron consolidarlo, posiblemente para ellos en ese momento, pero que fue el fracaso de ellos mismos a partir de ese momento hacia adelante. Se podría decir que había una sistemática conspiración en el tema mediático, ¿no? Si bien es cierto, la juventud salió a las calles, creo que con buenas intenciones, pero no sabía el trasfondo del asunto, ¿no? A todo esto, ¿cómo crees que la historia lo recordará al señor Martín Vizcarra? En segundo lugar, es un personaje que prefirió protegerse él y su familia. Es un personaje que no le interesó la vida de los peruanos. Y debemos recordar que él en todo momento puso obstáculos para traer la mejor vacuna. En todo momento él prefirió ver la manera de hacer una protección de él y de su familia, de sus ministros y de sus funcionarios. O sea, eso en el contexto general creo que pone en la figura de este nitómano corrupto, denunciado por corrupción, porque creo que los procesos de corrupción en algún momento te tienen que poner al descubierto, pero también pone al descubierto el grupo que articuló con él y que lamentablemente fueron la continuidad. Y ahí agrego al señor Sagasti, agrego a IDL, porque creo que la población debe conocer que IDL ha venido trabajando sistemáticamente y que creo que a lo largo del tiempo lo hemos puesto al descubierto, que este es un tema que se viene trabajando por años y que quizás adelantamos los hechos porque al lograr la vacancia del señor Vizcarra y al poner al descubierto los procesos de investigación que había tenido la suerte yo de iniciar allá por el periodo 2001-2006 como congresista, porque me tocó investigar ese proyecto especial de Moquegua, y ahí ya se puso al descubierto que este señor era un personaje que tenía actos, digamos, ilegales de corrupción que lamentablemente el Poder Judicial no lo sancionó en su momento que debía haberlo hecho. El Congreso actuó de una manera responsable, de una manera transparente, y gracias a Dios, le digo gracias a Dios que me dio la oportunidad de ser presidente del Congreso y de poder decidir estos hechos históricos que posiblemente tengamos que hacer un nuevo libro para narrarlos con mucho más puntualidad y tratando de tener los menores errores posibles, pero para que los jóvenes que lo lean puedan compenetrarse en la política del Perú. Los jóvenes no pueden ser ajenos a la política, porque creo yo que el país entero fue engañado al mediodía con su mensaje, nos tenía mareados o nos tenía a toda la ciudadanía y nos tenía confusos, aunque cuando sucedieron los hechos, esa misma gente que lo acompañó a él en esos hechos confusos fue la que avivó más a la población y que la que nos encimó a los jóvenes para que puedan ver a Manuel Merino como una persona que realmente era negativa, que era golpista, pero que las circunstancias finales del día de hoy están saliendo al descubierto por los relatos que hemos contado y porque la población misma está viendo los acontecimientos últimos y los sucesos últimos, donde la continuidad del señor Vizcarra fue el señor Sagasti. Entonces, la relación con el señor Vizcarra no es desde el Congreso, sino nace desde hace muchos años atrás. Creo que a partir del 2001, cuando usted era fiscalizador en el departamento de Piura. Las circunstancias son tan fortuitas que tú no sabes en qué momento te vuelves a encontrar con alguna persona. Con el señor Vizcarra me tocó conocer parte de su vida cuando lo investigamos en ese proyecto especial de Moquegua. Luego me tocó conocerlo de una manera, digamos, casual, en un encuentro gallístico en La Libertad, en Trujillo. Estamos hablando de aproximadamente el año 2010, o 2009, o 2008. Él en ese momento ya estaba cumpliendo funciones también en el proyecto especial también de La Libertad. Y luego tuvimos la oportunidad de encontrarnos en Tumbes y él había ido a inaugurar una calle en la avenida que yo vivo.
y habían serias, digamos, rechazos de la población por irregularidades que se habían cometido, y él estaba como el gobernador regional de Tumbes, que pretendía inaugurar una calle que no estaba culminada. Sin embargo, sí pude percibirlo cuando ya me tocó en Lima, por pura casualidad, que me tocó asumir la presidencia del Congreso, y él siendo presidente constitucional de la República, me tocó ya conocerlo mucho más de cerca, tratarlo mucho más de cerca. Y tal es así que todos los pedidos que nosotros le hicimos al señor Vizcarra, él siempre hizo caso omiso, como por decir las pruebas moleculares, que debieron de constituirse como una primera, digamos, acción del gobierno del señor Vizcarra. Trajeron la peor vacuna, porque la vacuna Sinopharm es la peor vacuna que han traído para el Perú. Esas son las circunstancias. Creo que es importante que la juventud, que dicho sea de paso, a veces no quiere participar de la política, la juventud lo sepa. ¿Y esto quién lo encubrió? El señor Vizcarra y el señor Sagasti. Porque el gobierno del señor Sagasti, lamentablemente, fue la continuidad del gobierno del señor Vizcarra. Y esas son las consecuencias de la incertidumbre que el día de hoy vive el pueblo peruano, por esas responsabilidades que fueron de traición para todos los peruanos, que tuvo Vizcarra y Sagasti. Y sobre la votación que tuvo el señor Vizcarra, quiero aprovechar para que la juventud entienda. Sacar 200 o 250.000 votos, habiendo dado 7.000 millones, que significan 8 millones de bonos, es irrisoria, es vergonzante. Porque si él hubiese tenido 1 millón de votos, yo creo que quizás tendría otro contexto mejor. Entonces no nos dejemos engañar. Decisión valiente de los 105 parlamentarios que vacaron a este señor, decisión valiente de ese parlamento que decidió inhabilitar a este señor, que le ha hecho tanto daño al país y que no debería volver a tener cargos públicos, porque creo que es un personaje que ha demostrado en los hechos que solo busca el beneficio personal de él y de su familia y de sus funcionarios que lo han acompañado siempre. Claro que sí, y aparte la población debe tener en cuenta que Martín Vizcarra es un farsante, ¿no? Y ya entrando al tema del Congreso, Manuel Merino llegó a ser presidente del Congreso, y eso justamente por la experiencia que usted ha tenido ya en 2 periodos anteriores. Pero lo que me llama la atención en el libro es que sus correligionarios, el señor Johnny Lescano y el señor Mesías Guevara, no estaban tan de acuerdo con que usted preside la mesa directiva. Ahora, ¿eso es por temas de posición ideológica tal vez? Porque Acción Popular es un partido de centro, pero el señor Lescano y el Mesías Guevara tienen una posición política, creo que de izquierda. Ahí habrían dos cosas que yo podría determinar. Una es propiamente de aquellos personajes que tienen resentimientos sociales encontrados, que están mucho tiempo a veces cumpliendo función pública y que no llegan a lograr sus objetivos. El señor Lescano, todos sabemos que ha tenido más de 20 años, creo, si no me equivoco, como congresista de la República. No tuvo nunca la suerte de llegar a la mesa directiva y llegar menos a la presidencia del Congreso. Al haber llegado yo ya como congresista electo, teníamos que definirlo entre los 25 congresistas electos en esa oportunidad. Habían congresistas de la línea del señor Lescano y habían congresistas de la línea del señor Mesías Guevara. Los seguidores del señor Lescano y de Mesías Guevara nunca estuvieron de acuerdo en que Manuel Merino sea el candidato. Y lo que ellos aducían en ese momento era que si bien se había disuelto el Congreso anterior con la imagen de que no debía haber reelección de congresistas, no era posible que Acción Popular, siendo un partido democrático y habiendo tenido un número de curules importantes a nivel nacional, elija como candidato a la mesa a un congresista que ya había sido parlamentario 2 veces anteriores. O sea, como que estaban nadando contra la corriente. Pero lo que Acción Popular entendió en ese momento era que en una situación de la naturaleza que nos encontrábamos, se necesitaba tener expertise, se necesitaba tener experiencia, que sepa qué hacerse en un momento de coyuntura difícil para el país. Y esa es la razón por la cual, desde ese momento, el señor Mesías Guevara, quien está a cargo de la presidencia del partido con 2 años fenecidos, fue uno de los principales críticos, a pesar que en su función como presidente del gobierno regional o como gobernador regional de Cajamarca, ha tenido siempre el penúltimo lugar en ejecución presupuestal. En esos momentos, con el penúltimo lugar en ejecución presupuestal, le seguían asignando recursos económicos el señor Vizcarra. Entonces creo yo que el comportamiento del señor Mesías Guevara, más allá de la posición política que puede tener, si es que es más izquierdizada y menos de centro,
creo que era su interés propio de él, de que le sigan asignando recursos y venía dejándose manejar del señor Vizcarra. Y en el caso del señor Lezcano, no sé qué, digamos, compromiso podía tener el señor Lezcano con el señor Vizcarra, porque sí a mí me llamó poderosamente la atención que él, siendo un abogado de formación, él puede decir que era inconstitucional la asunción del mandato constitucional de Manuel Merino, que podía no estar de acuerdo conmigo, pero él no podía desconocer y decir que Manuel Merino era golpista. Más aún porque ellos, mis correligionarios, cuando hubo la primera vacancia, donde salió la famosa llamada telefónica a los militares, yo a ellos les hice una explicación detallada, quizá la explicación que no di hacia afuera, que las circunstancias eran de que a mí me alcanzó el teléfono mi edecán de la Marina para que yo hable con el comandante general de la Marina, que no fue una llamada telefónica del teléfono del presidente del Congreso al comandante general de la Marina. En esas circunstancias, que creo que son detalles pequeños pero que son muy importantes, la imagen de Manuel Merino empezó a ser deteriorada. Empezó a utilizarse este sistema de manejar, digamos, el antihéroe. ¿Por qué? Porque Manuel Merino lo empezaron a poner como golpista. Manuel Merino era un personaje que quiso ser denunciado por sedición, y debe recordar el país que salió en una conferencia de prensa el presidente del Consejo de Ministros, salió la ministra de Justicia, o en este caso el ministro de Justicia, el ministro de Defensa, acompañado de los militares a espaldas de ellos, para denunciarme por sedición, cuando en realidad las armas que utilizaba Manuel Merino como presidente del Congreso era el reglamento del Congreso y la constitución política. Nosotros no teníamos las Fuerzas Armadas detrás nuestro. Y lo que es más, esa sedición fue una configuración del sistema que quiso implementar el señor Vizcarra con IDL, de hacer que uno o dos de sus ministros salgan a declarar que Manuel Merino le había enviado personajes de su entorno a ofrecerles ministerios, y que yo la llamada que le había hecho al comandante general de la Marina era para decirle que me den el respaldo porque iba a dar un golpe contra el señor Vizcarra, y eso todo era totalmente falso. Parte de eso no está en el libro, pero parte de eso vamos a tener que complementarlo para que la población pueda entender y pueda comprender que este fue un plan armado, que no ha sido un tema casual, es un tema sistemático de la propia preocupación de ellos, que quien ingresaba a hacerse cargo de la transición que tocaba de 8 meses no era parte de su entorno de ellos, y que todos sus negocios que tenían, constituidos de la compra de la vacuna, que la continuó de Vizcarra hasta Sagasti, y las auditorías o consultorías que tenían con medios de comunicación de señal abierta del entorno de ellos, consultores, constitucionalistas, que eran parte del staff de ellos, se les iba a acabar. Porque nosotros sí dijimos de un momento que todas las consultorías debíamos eliminarlas y debían focalizarse a la pandemia. Exacto. Me llama la atención el señor Johnny Lezcano, ya que últimamente ha llegado a ser candidato presidencial por el Partido Acción Popular. ¿Qué sabe usted del señor Lezcano antes de ingresar a la Acción Popular? ¿Dónde ha militado? ¿Por qué ocupó un espacio importante en Acción Popular? Bueno, a ver, el señor Lezcano llegó al partido como militante en el año 2001, en la elección del año 2001, cuando todavía no teníamos ley de partidos políticos. El señor Lezcano venía de militar del Partido de Solidaridad Nacional. Había sido candidato el año 2000 por Solidaridad Nacional y en el 2001 fue candidato por Acción Popular, digamos como candidato presidencial. Él gana un espacio en el partido, compite en las elecciones internas en el momento quizás más favorable para él, que fue en el momento donde estaba la coyuntura política de la primera vacancia del señor Vizcarra, donde el golpe que había venido para el Congreso, que iba sobre el congresista Merino, presidente del Congreso, y la bancada de Acción Popular, que le permitió de una u otra manera tener resultados favorables. Lo que es lamentable, y tengo que decirlo yo, porque siendo él un militante de Acción Popular con 20 años de militancia, con 21 años de militancia, que no haya tenido, digamos, la mínima forma de compañerismo estructurada en lo que significa la bancada de Acción Popular. ¿Por qué digo esto? Porque creo que todos debemos recordar que el fracaso de Lezcano es la negación permanente de que ningún militante de nuestro partido
que ha tenido mayor trascendencia, lo iban a acompañar en el gobierno. Entonces, ¿con quién iba a gobernar? Si su partido político que lo había llevado a ser candidato a las presidenciales era la negación permanente de él. Y creo yo que él se equivocó, porque si bien le rindió frutos al inicio de ir contra el expresidente Manuel Merino, cuando se empieza a poner al descubierto la manera como se había manipulado a la población, la manera como se había difamado a Manuel Merino, que era el momento oportuno para que él podía ponerse, digamos, en reconocimiento de los errores cometidos, al no haber reconocido que Manuel Merino era presidente constitucional, ya su discurso simplemente lo mantuvo en la misma línea de devolver favores al señor Vizcarra, tal vez. ¿Qué favores le devolvió al señor Vizcarra? Tal vez el propio montaje o la propia denuncia que tuvo él sobre vinculaciones con una señorita. Tal vez puede haber sido eso. Y fue un hombre que respetó su palabra, pero que arruinó su oportunidad, porque Acción Popular pudo haber sido gobierno si es que él hacía un reconocimiento tácito de los errores que había cometido, desconociendo la asunción constitucional de Manuel Merino a la presidencia de la República. En esas circunstancias creo yo que el único que originó la pérdida fue el propio señor Lejano. En el momento dramático en donde usted asume la presidencia de la República, en el marco legal, claro, ¿siente que la cúpula de Acción Popular le dio la espalda? Yo creo que no, Lo que pasó es que Acción Popular tomó la decisión, y la bancada fundamentalmente, con algunos militantes, digamos, antiguos del partido, de que ningún miembro de Acción Popular debería participar en el gabinete de Merino. Y esa naturaleza creo yo que sí fue una debilidad institucional para mí, porque naturalmente cuando tú tienes parte de tu partido político, la defensa irrestricta de un hecho de derecho creo que es importante de un partido político. También creo yo que las circunstancias que se dieron, los partidos políticos no estuvieron a la altura ni estuvieron al nivel de hacer una defensa de la democracia, porque los hechos que acontecieron luego de haber asumido, digamos, el mandato constitucional, todos los cercanos a la cúpula del señor Vizcarra, desde medios de comunicación, empresarios, artistas, deportistas, periodistas, etcétera, etcétera, empezaron a atacar. Y la mitad de la pantalla, Manuel Merino juramentando, y la mitad de la pantalla, movilizaciones de marchas pagadas. Sí tenemos que decir que han sido marchas pagadas, porque yo he sido dirigente agrario, y cuando tú marchas 1, 2, hasta 3 veces o hasta 4 veces, el recurso económico te hace abandonar la marcha. Aquí no, sistemáticamente más de 15 días y las marchas se iban fortaleciendo. Y creo que es bueno que la población sepa que todo lo que se conspiró, donde la fiscal de la Nación, que debió denunciar a quienes asusaron las marchas en un momento de pandemia, donde habían prohibiciones, más bien fueron premiados, pero fueron sancionados por la población en su votación, porque todos los que acompañaron al señor Vizcarra para poder lograr ser los sucesores en el mandato constitucional de la nueva elección, la población les dio la espalda. Me refiero al señor Guzmán, un partido que creo yo, con ayuda pues tal vez de las irregularidades que han habido y en las quejas que han habido sobre el tema de la elección, salieron con 3 parlamentarios. Uno de los instigadores pues, al caos es la señora Rosa María Palacios, ¿no? Quien a través de sus redes sociales ella propinó el tema de que quienes iban a presidir la nueva mesa directiva iban a ser los que han votado en contra de la vacancia, ¿no? Y eso pues no está en el reglamento del Congreso, ¿no? No está estipulado legalmente. Entonces, y eso pues se ha hecho mediático porque había una conspiración de los influencers, medio de comunicación, un tema sistemático, ¿no? Ahora, parte de esa conspiración, me imagino que está el señor Sagasti con el Partido Morado, usted lo menciona, el señor Daniel Olivares, ¿no? En el tema del señor Sagasti, se podría decir que él es una persona que va detrás del poder, es un megalómano, es decir, una persona
que si no tiene una cuota de poder, un espacio de poder, no participa? Bueno, yo lo configuraría a él primero como un buen artista. Yo creo que como posiblemente un buen técnico, pero un mal ejecutor, porque creo que ha sido desastrosa su gestión como presidente. Él lo que ha hecho es darle continuidad, pero con su gente, o sea, trató de constituir, digamos, todo un aparato mediáticamente contra Manuel Merino. Entonces, sí se configura que es una persona ambiciosa, porque lo pudimos palpar desde el momento en que armamos la mesa directiva. En el tema del señor Luis Valdés, en ese momento presidente del Congreso, quizás se dejó presionar por la prensa porque él pidió su renuncia. Yo creo que hubo falta de institucionalidad y podríamos decir hubo hasta cobardía. En ese momento sí hubo esa debilidad, y lo que es más, comparto contigo en el tema de la prensa cuando decías sobre el tema de las renuncias. Nosotros estuvimos reunidos el día sábado en Palacio de Gobierno con el director general de la policía, evaluando el sistema de quienes estaban manejando las marchas. Y en realidad la información que recibimos no era la más adecuada. Y eso nos hizo que tengamos que postergar, y tuvimos una reunión el día sábado en horas de la noche en el Ministerio del Interior, donde ahí ya empezaban a vocearse que habían renuncias. Y en realidad sí es cierto que el día sábado en la noche hubieron 2 renuncias, que fueron suspendidas por ellos mismos. Y luego el día domingo, la reunión era para las 9 de la mañana y hubieron algunos que llegaron a las 10 de la mañana, una hora posterior. Y cuando hicimos la evaluación de los hechos que acontecieron, pues lamentablemente el Congreso encima, las marchas con 2 muertos, generó, digamos, toda una zozobra de preocupación, y bajo esas circunstancias, pensando en que la información que teníamos nosotros, a través de amigos, digamos, que nos identificaban por el propio expertise político, que iban a haber más de 5 muertos, que era lo que se había programado. Nosotros no podíamos permitir que el Perú se siga desangrando. Y por esa decisión, tomé la decisión de poder renunciar al cargo, ya para darle tranquilidad a todos los peruanos. Y lo que sí es cierto, y creo que debo decirlo públicamente, que nosotros llegamos por la puerta grande, por una asunción constitucional. El señor Sagasti llegó por la ventana y recibió a la banda por las calles, como la entregó por las calles. Eso sí hay que decirlo, porque así como él la consiguió en la movilización en las calles, él tuvo que entregarla en las calles, porque él no pudo ir a Palacio Legislativo a entregar la banda si no lo hizo en la calle. Definitivamente el karma existe, ¿no? Ahora, yendo un poco a su lado personal, el señor Merino, el político no negociable, ¿es quizá una característica que su padre le haya inculcado como una formación personal? A ver, nosotros creemos en la vida política del país, tenemos que buscar que la juventud participe, que los jóvenes profesionales sean parte de la vida política del país, pero que también la formación personal y familiar es sumamente importante y trascendente, hoy más que nunca en esta época que vivimos. Yo sí, efectivamente, he tenido una formación de mi señor padre, de mis señores abuelos y de mis hermanos, de los cuales hemos podido capitalizar a lo largo de nuestras vidas, porque el día 2001, cuando me tocó ser congresista de la República, yo lo cuento como anécdota en el libro, que nosotros mientras celebrábamos la elección como congresista, hasta altas horas de la noche, al día siguiente, en horas de la madrugada, mi padre me visita a mi domicilio. No para felicitarme, sino para pedirme que no embarre ni ensucie su apellido. Eso naturalmente creo que es un valor fundamental en este momento en que vivimos, que es la formación ética y moral de la familia. Creo que son sumamente importantes rescatarlos, que no necesariamente tienes que tener dinero, que no necesariamente debes ser rico, sino que tienes que tener formación familiar, ética, moral y decente. Que eso te va a ayudar a tener posesión, a tener respeto y a tener, digamos, el apoyo que muchas veces la ciudadanía te lo da cuando ya te conoce. En su breve gobierno de una semana, ¿qué gestión se podría rescatar, ¿no? ¿El tema de las AFPs quizá? A ver, el tema de las AFP, que fue el beneficio de más de 4 millones de peruanos,
en un momento de crisis económica, que es la que hasta el día de hoy ha salvado la necesidad de muchos jóvenes, de muchas personas que han permitido sobrevivir en esta crisis que hemos estado. Creo que fue una decisión sumamente importante y de no aprovechamiento, porque yo pude haberlo hecho público. Sin embargo, nosotros firmamos la ejecución del beneficio de los 17.400 soles y lo hicimos público después de haber renunciado. Y no solo eso, hemos logrado recursos económicos para que el año 2022 los gobiernos regionales puedan recibir un recurso económico que el día de hoy no lo recibían, y que eso va a favorecer el proceso de descentralización de los gobiernos regionales. Y no solo eso podríamos contar, sino también que se tomó la decisión valiente que el ministro de Salud elimine las pruebas rápidas y se apruebe las pruebas moleculares, que son las que iban a permitir poder tener una identificación en las acciones que tenían que darse para enfrentar la pandemia. Esas decisiones, cada uno de los ministros en su sector tomaron decisiones que estaban enmarcados en la figura que realmente iba a generar confianza en cada uno de ellos. Tiempo nos faltó y estoy seguro que si lo hubiésemos logrado hacer, el día de hoy las circunstancias de todos los peruanos fueran otras. ¿Qué reflexión se merece la juventud que salió a protestar en su contra, a sabiendas de que estaban manipulados por una prensa mediática fuerte, ¿no? Bueno, yo creo que ellos, primero, varios, no todos, he tenido la suerte de encontrarlos en algunas circunstancias y creo que ellos son conscientes del error que les hicieron cometer. También creo que yo soy consciente de que de repente en algo fallamos, porque es natural, a veces de repente la coyuntura política en la que nos encontrábamos, lo que dijimos no fuimos escuchados, y no fuimos escuchados porque para eso se prestó esa prensa que estuvo en contubernio con el señor Vizcarra y con el señor Sagasti. Entonces, bajo esos hechos, yo creo que la juventud debe participar activamente en la vida política para que pueda entender y pueda comprender de que no podemos dejar que nos pretendan engañar, sino que sepamos las cosas como sucedieron y pedirles a ellos que este libro que hemos escrito lo lean para que sepan lo que sucedió y que esperemos que podamos hacer un nuevo libro mucho más, digamos, amplio, donde podamos contar historias que no hemos podido mencionarlas por el tiempo escaso. Lo que hemos querido es hacer conocer hechos sumamente importantes y trascendentes de la manera como nos pretenden manejar los traficantes de la política. Y cuando hablo de los traficantes de la política, me refiero al señor Vizcarra, al señor Sagasti, a IDL y a esos socios de ellos de la coyuntura que pretendieron engañarnos a todos los peruanos. Pero hoy se ha puesto al descubierto y creo que la población perfectamente ha sentido de que fuimos utilizados y que en realidad el Perú necesita tener un cambio de actitud y a ellos tenemos que invitarlos. La juventud necesitamos que participen activamente en la vida política. Señor Merino, la juventud tiene que leer este libro para que se entere de muchas verdades que no se han dicho y se han tergiversado. Y para finalizar, voy a agradecer al señor expresidente constitucional de la República, Manuel Merino, por conversar sobre su libro en exclusiva, sobre todo. Muchas gracias, señor Manuel Merino. Muchas gracias nuevamente, estaremos en contacto y seguramente tendremos la oportunidad de nuevamente tener una nueva entrevista. Un abrazo, que Dios me lo bendiga, muchísimas gracias.